Buen día, estos son 15 minutos de amor propio. Mi nombre es Patricia Álvarez y te doy la bienvenida a tu podcast. Estaba leyendo un artículo sobre el trastorno de identidad disasociada. Cuando yo estudié psicología, el DSM-4, que era el libro de diagnósticos mentales en aquellos años, que ahorita nos rige el DSM-5, pero bueno, el DSM-4 lo manejaba como trastorno de identidad múltiple. El trastorno de identidad disasociada se diagnostica a personas que desprenden una parte de su ser a nivel mental y empiezan a tener otras personalidades, ya sea con nombre, apellido o simplemente con actitudes. Es una enfermedad mental, pero leyéndolo, sobre todo leyendo el origen, no es una enfermedad como tal, o sea que tú digas, se golpeó la cabeza y por eso tiene eso, o se fue desarrollando por un virus. No. Esta es una enfermedad mental que se desarrolla de acuerdo a un trauma. Hay personas que tienen que crear una personalidad para poder sobrevivir a un trauma. Crean un alter ego. De hecho, los cómics, los personajes, los superhéroes están basados en eso, en un alter ego. Si tú te acuerdas, las caricaturas que solíamos ver en los 80s de He-Man, era el príncipe Adam, y después, que era por lo regular cobarde, o la gente pensaba que era muy cobarde, y se transformaba cuando era necesario en He-Man. Y había esta transformación por el poder de Grayskull. Entonces había una motivación de salvar, rescatar a su reino, y entonces se convertía en He-Man. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con un Peter Parker, que es el alter ego de Spider-Man o del Hombre Araña. Él empieza a tener este conflicto porque su tío muere a causa de un asalto en las calles peligrosas de Nueva York, específicamente en Queens. Y cuando se escribe esta historieta, bueno, era uno de los barrios más peligrosos en Nueva York. Así que él crea este alter ego donde, obviamente con sus poderes sobrenaturales de su sentido arácnido y esta capacidad que tiene de generar la telaraña, bueno, va peleando o luchando por la justicia en la ciudad de Nueva York. Ok, ¿por qué estoy hablando de esto? Para empezar. Me llama mucho la atención porque esto es en situaciones graves, en situaciones de personas que han vivido eventos terribles, a veces inimaginables, y han tenido que desarrollar otra personalidad. Y es la única manera que pueden a veces ser funcionales. Hay personas que viven con vamos a llamarlo así, varias personas dentro de sí mismas. Y como te digo, a veces sale a la luz uno de estos personajes porque se requiere. A veces el que es más fuerte, otra vez el que es más dulce, otras veces el que es más inteligente. Y si nos ponemos a pensar y lo vemos de una manera más coloquial, muchas veces se basan estas personalidades en una sola emoción. Entonces, el que se enoja más fácil, pero el que se enoja es el valiente, el gritón, el que va a luchar, el que no se preocupa, el que no es tímido. Bueno, entonces tenemos la emoción del enojo representado en una personalidad. Otros representan, por ejemplo, la alegría. Hay muchas personas con adicciones que el alter ego se manifiesta durante el proceso, el estado de intoxicación, ya sea con el alcohol o con algunas drogas.
Y es real estas personas que de repente te dicen después de un blackout, o sea, después de que pierden la conciencia por el estado de embriaguez o el estado de intoxicación, y que te dicen, no sé qué hice. No sé si recuerdas aquella película de Irene y yo y mi otro yo con Jim Carrey, donde el personaje principal, pues era si no mal recuerdo, era un policía. La verdad la vi una sola vez hace más de 20 años. Pero bueno, el caso es que creo que era un policía, pero sí, muy bonachón. Y era el típico del que se hacían burlas. En la vida no le iba bien, la mujer lo engañaba o la novia. Los compañeros, pues de cierta manera abusaban de él, cargándole trabajo de más y además burlándose. Y su alter ego, que no me acuerdo cómo se llamaba, era un tipo súper, pues, pasado de lanza. O sea, no le importaba nada, no seguía las leyes. Él se convertía como en el bully. Y cuando esto sucedía, la otra personalidad, pues, lo olvidaba. Bueno, muchas veces a algunas personas les pasa eso en estado de embriaguez. No se vale justificar errores como infidelidades, gritos, maltrato, violencia, de que pues es que estaba borracho y entonces no me acuerdo. No, sin embargo, puede suceder que desprendamos esta parte de una personalidad que nos gustaría tener. En otras ocasiones desarrollamos, te estoy hablando que no quiere decir que tenemos un trastorno de identidad disociativa, o sea, no, me estoy refiriendo como a los primeros pasos, por decirlo así. No significa que si hagas esto se va a desarrollar como un trastorno en un futuro, no quiero que se me vayan allá, pero quiero que entiendan cómo es que se desarrollan los trastornos y cómo todos tenemos un poquito de... Todos de repente somos paranoicos, todos de repente somos depresivos, todos de repente, o sea, es normal en todos los seres humanos. Claro que ya cuando esto se excede y cuando no lo podemos controlar es cuando ya se vuelve un trastorno. Pero bueno, ¿cuántas veces no desarrollamos una personalidad alterna con una pareja? O sea, volteamos y decimos, ay, ¿quién me iba a decir que yo iba a estar aquí en un partido de fútbol con la camiseta de X partido, de X equipo, echando porras como loca y tal vez sintiéndome a gusto? Pero si no viniera con esta pareja, no lo haría jamás. O sea, si mis amigos me invitaran, no lo haría. Desarrollo esa parte porque tal vez porque me quiero sentir aceptada, quiero sentir que pertenezco. Y es bien importante este tema el día de hoy porque eso es lo que le sucede a los adolescentes. Cuando tú dices, ¿dónde está aquella niña dulce que jugaba con las muñecas y que era tan cariñosa y luego de repente te llega convertida en emo, ¿sí? Y se quiere tatuar y quiere vestir solamente de negro y no quiere que la toques, no quiere que te acerques a ella y a veces está como gruñona todo el tiempo y escucha música pues a veces hasta lúgubre o muy agresiva. Entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿qué sucedió? Ojo, a veces está manifestando un trauma. Algo sucedió. Fue víctima de bullying, fue víctima de abuso físico, psicológico, emocional, tal vez de un abuso sexual. No lo sabemos, pero sí hay que poner atención en esos cambios. ¿Por qué se están haciendo? Hay otras ocasiones en que simplemente son influenciables. Tengo tanto miedo a ser rechazada, tengo tanto miedo a sentirme abandonada, a sentir que no pertenezco como adolescente, que desarrollo una personalidad que se adecue o que se integre con cierto grupo en mi escuela o de vecinos o no sé, con cierto grupito, y entonces dicen, no es ella, no está siendo sí misma, pero ese alter ego o esa nueva personalidad le permite sentirse mejor o simplemente protegerse de sus propios traumas. Si te das cuenta cómo todos en algún momento hemos dejado de ser o
o nos desdibujamos por alguien más o por algo más. Otras veces es en el trabajo. Yo me acuerdo mucho, había un chico muy peculiar en la escuela, en la universidad. Se puede llamar, era todo un personaje. Y el chico usaba el cabello largo, barba larga, cuando no era tan usual. Siempre solía vestir pues como prácticamente hippie de los 70s, entonces usaba pantalones acampanados, sandalias con suela de llanta, o de cuero, sí, sandalias de cuero o tejidas. Era todo un personaje. Y de repente, bueno, pues ya se graduó de la universidad y decide trabajar en la industria. Cuando yo lo vi, o sea, un par de meses después de graduarse de la universidad, o sea, pues era una persona, vamos a llamarlo, más común. Entonces se cortó el cabello, se rasuró, usaba pantalón Dockers khaki, zapato choclo, camisa planchada, camisa normal de vestir, planchada, fajado, y tú decías, ¿quién es esta persona? Y él mismo lo decía, es el personaje que tuve que desarrollar para entrar a la industria. Obviamente no me iban a contratar si me vestía de esa manera. Últimamente eso ha cambiado y ahora cada vez vemos en más empresas, en más negocios, personas con su propia identidad. Pero bueno, antes a veces teníamos que crear esos personajes. Y la gente te decía, ay, este soy en el trabajo y este soy en mi casa. Sí. Lo importante del tema del día de hoy es que tú entiendas, número uno, ¿cuándo te has tenido que adaptar o crear un personaje? Número uno, para sobrevivir. Número dos, para pertenecer. Pero lo más importante es, ¿qué tanto has caído en crear estos personajes que a veces no difieren tanto de ti misma, pero que dices, no soy yo? O sea, no estoy siendo yo, no estoy siendo auténtica. ¿Qué tan seguido lo haces? ¿Y qué tan seguido lo haces por miedo? ¿Qué tan seguido dudas de ti misma, de tu autenticidad, de tu originalidad, de simplemente tu valor? ¿Qué tanto estás dejando de respetarte a ti misma en identidad, en personalidad, en acciones, en look, en lo que sea? Porque es bien fácil voltear y señalar a tus hijos adolescentes, decirles, ay, o sea, te estás portando igual que tus amigos, ya estás dejando de ser tú, tienes que ser auténtico, que no te avergüences, ser tú mismo y demuéstrales quién eres. Y ellos, mamá, eres la sombra de mi papá, o viceversa. O eres como el mini-mí o la copia de mi abuela o de mis tías. O a lo mejor de tus amigas. Entonces estamos siendo incongruentes. Queremos que nuestros hijos tengan su propia personalidad, que sean auténticos, que no tengan que desarrollar estos alter egos para encajar, que estén a gusto consigo mismos, y nosotros no lo hacemos. Por eso es importante conocer esta terminología, no para que la andemos haciendo de psicólogos, no para que andemos diagnosticando así a lo loco a la gente, no. Es para entender cómo es que se desarrollan este tipo de trastornos, que a veces son muy graves, como el trastorno de identidad disasociada. Y si quieres tener más o menos una idea, que obviamente, bueno, es ciencia ficción, pero una idea del trastorno, te recomiendo la película Desfragmentado, Desfragmentado, con James McAvoy. Y ahí él, en teoría, se supone que tiene, creo que 28 personalidades. El caso es que salen como 6 o 7, o sea, el actor interpreta 6 o 7 personajes. Entre ellos, un niño, una persona de dudosa reputación o con una ética muy particular, una persona funcional, que es quien asiste a terapia, una mujer que es como su super yo, es como la mamá de todos, con una personalidad muy dura. Y bueno, ahí vas entendiendo cómo es que ellos van desarrollando estos personajes. No se trata nada más de tener una personalidad múltiple porque quiero llamar la atención. No, es que está generando esto, que está generando que yo me desfragmente y que tenga que
poner un personaje o me tenga que volver a alguien más porque me sucedió algo que me asusta tanto, porque me lastimaron de una manera donde ya no quiero ser yo, o simplemente mis miedos me están llevando a convertirme en el personaje de los demás, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente. Así que haz un pequeño autoanálisis, observa qué tanto estás dejando de ser tú misma, en qué lugares y con qué personas, y qué tanto se te está saliendo de las manos. Estos fueron 15 minutos de amor propio. Mi nombre es Patricia Álvarez y nos escuchamos la próxima semana.